Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, Evangelio de Juan, no Juan Fernández, ¿eh? Juan el apóstol, ¿no? El capítulo 5, verso 35, dice así: Él era, hablando de Juan el Bautista, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Gloria a Dios. Hoy por algunos minutos voy a compartirle acerca de la necesidad que nuestro espíritu esté encendido por el Espíritu Santo. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque aunque hoy, Señor, ha llovido, Señor, hay hermanos en este lugar, hay hermanos conectados. Gracias, Señor, porque nos permite recibir tu palabra, que siempre, Señor, es necesaria para que nos edifiquemos, para que podamos buscar, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Encomendamos, Señor, este mensaje bajo tu presencia, bajo tu guía. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos des entendimiento de lo que quieres hablarnos. Revélanos tu palabra y ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos también a otro texto, en Mateo capítulo 3, verso 11. Dice así, esto lo dijo Juan el Bautista. En el texto anterior era Jesús hablando de Juan el Bautista. En este texto es Juan el Bautista hablando acerca de Jesús. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice allí en Juan, el capítulo 5 y el verso 35, donde hemos leído que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo que estaba en él. Dice la Escritura que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y por causa de esa llenura, él era una antorcha que ardía y cumplía la función de alumbrar. Por eso el Señor Jesucristo, entre las primeras cosas que Él quiere hacer en nuestra vida, es llenarnos con el Espíritu Santo y fuego. El Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo y fuego, porque la manifestación del Espíritu Santo como fuego nos alumbra nuestro espíritu. Hay un texto muy hermoso en el Salmo, el capítulo 18, verso 28, dice así: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
Mire, cuando el Señor ordenó construir el tabernáculo, estaba dividido en tres partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba en el centro del tabernáculo, rodeado de cortina. Si alguien no ponía luz allí, ese lugar era muy oscuro. El lugar santísimo en el nuevo pacto, o el lugar santísimo, es símbolo de nuestro espíritu. Nosotros estamos compuestos también de tres partes. Somos cuerpo, que es la parte exterior. Somos alma, que es la parte media, digamos. Y en la parte más profunda del ser humano es el espíritu. Y en el espíritu no se puede ver si Dios nos alumbra. El ámbito espiritual no se puede ver si Dios no alumbra. Amén. Entonces, allí vemos la necesidad de que el Espíritu Santo se manifieste como fuego para alumbrar nuestro espíritu. Es lo que estaba declarando el salmista proféticamente. Él decía: tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo nos ministre ese fuego? Porque es allí cuando nuestro espíritu se enciende. Y cuando nuestro espíritu se enciende, es cuando comenzamos a ver en el ámbito espiritual. Por eso yo anoté aquí un texto en Éxodo, y discúlpeme la garganta, estoy mejorando. Eso que estoy mejorando, dijo. ¿Cómo sería cuando estaba peor? Gloria a Dios. Dice así, Éxodo capítulo 3, verso 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿En qué se le apareció? En una llama de fuego. Allí, en el inicio del llamado de Moisés, ya el Señor se manifestó y se reveló en fuego. Allí Moisés, a través de esa manifestación de Dios como fuego, vio su llamado, conoció su propósito. Porque las cosas de Dios solo se puede conocer por el Espíritu. Por eso la palabra está llena de directivas acerca de adorar en el Espíritu, de orar en el Espíritu, de servir en el Espíritu, de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta y nos direcciona desde nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu no puede ver
si el Señor, escuche esto, no alumbra? Nuestros ojos en lo natural son, o lo podemos usar como un ejemplo, nosotros podemos tener una buena visión, pero si el lugar está totalmente oscuro, usted no va a ver, ni yo tampoco. Amén. Si usted tiene una buena visión, tiene ojos, está todo ok, pero entra en un lugar muy oscuro, ninguno de nosotros podemos ver. ¿Cuándo logramos ver? Cuando hay luz. El Señor creó las luces naturales, el sol, la luna, las estrellas, para que alumbren en lo natural. Pero en lo espiritual, solamente el Señor. Por eso el Señor Jesucristo vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso nosotros debemos decirle, Señor, como este salmista, Señor, alumbra mi lámpara. Porque es allí cuando vamos a conocer lo que Dios quiere para nuestra vida, qué llamado tiene, qué done. Y esos son señales en lo que el Señor quiere que nosotros estemos ocupados en lo espiritual. Porque uno comienza a ver qué hay en nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, el fuego de Dios comienza a darnos a conocer los dones. Él comienza a alumbrar nuestra vida, a alumbrar nuestro camino. Y comenzamos a entender cuál es el rumbo en lo espiritual que Dios quiere que nosotros sigamos. Cuando Moisés, y esto se lo digo solamente como ejemplo, así de repaso, cuando uno lee la historia de Moisés, se va a dar cuenta que hubo momentos cruciales. En muchas partes el Señor le direccionó, pero hubo momentos muy cruciales en la etapa de su llamado, porque fue al comienzo cuando Él se manifiesta de una forma especial. Después, bueno, Dios lo iba guiando a través de la comunión. Pero luego que ya Israel está en el desierto, ahí el Señor le dice, sube a mi monte que yo te voy a enseñar. Entonces, nuestra vida comienza con una revelación de Dios, sigue el Señor direccionándonos a través de la comunión, pero también va a haber momentos cruciales donde el Señor nos va a pedir que nosotros nos apartemos un poco de todo lo que es la parte natural, porque Él tiene unas directivas especiales para nuestra vida. Y allí nosotros podemos ver que Moisés estuvo bastante tiempo en la presencia de Dios, recibiendo lo que el Señor quería que él haga. Después, cuando ya le revela todo el Señor, hay un momento que el Señor comienza a hablar con él y él le dice, si he hallado gracia, te pido que me muestres tu camino para que te conozca. Fue cuando ya el Señor le perdona a Israel porque se habían apartado y Moisés tiene que volver a interceder, y allí en esa comunión con el Señor vuelve a decirle, mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Allí
Moisés sigue queriendo conocer más a Dios. Le dice: Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Yo quiero conocerte en todo tu esplendor. Fueron momentos especiales que el Señor trató con Moisés. Y esto queda como ejemplo porque no es solo un momento que Dios se tiene que manifestar, sino que tiene que seguir la comunión, y en esa comunión, en el trayecto de nuestra vida, va a haber momentos especiales que el Señor va a ministrar, que el Señor nos va a pedir que paremos un poco con tanta actividad y nos metamos más profundo con Dios, y allí vendrán nuevas directivas para nuestro llamado, para las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Gloria a Dios. Porque el fuego de Dios cumple la función de alumbrar nuestra vida en lo espiritual. Y nosotros necesitamos, porque le di el ejemplo de Moisés, porque no es un momento o solo un momento. El Señor comienza de esa manera, pero luego Él nos va alumbrando progresivamente. El Señor le dijo a Abraham: yo te voy a llevar, o quiero que vaya a la tierra que te mostraré. El Señor nos da una medida de luz para que nos movamos en este tiempo, pero llega el momento que el Señor quiere otras cosas, o quiere añadir otras cosas a nuestra vida. Entonces Él necesita alumbrar nuestra vida para que nosotros lo entendamos. Por eso el fuego nunca se tiene que apagar. ¿Qué pasa si en un hijo de Dios, en una hija de Dios, se apaga el fuego? El apóstol Pablo dice en un texto tan cortito, que yo se lo voy a leer aquí, en el capítulo 5, una palabra relacionada a lo que le estoy comentando. Capítulo 5, verso 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice? ¿Lo lee conmigo en voz alta? Aleluya. A ver, que lo escuchen los que están en la transmisión. Ahí estamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No apagues al espíritu. ¿Qué significa esto? Que nuestro espíritu se puede apagar. Amén. O que puede haber cosas que apaguen nuestro espíritu. Siempre el Señor comparó a nuestro espíritu con una lámpara. Porque en los tiempos de los escritores de la Biblia no se conocía la luz eléctrica. La forma que se alumbraban en ese tiempo, lo natural, era a través de lámparas con aceite, de antorchas. Entonces, los escritores traían algo que se conocía en el ámbito natural para dar a entender cosas espirituales. Así que, si una lámpara se quedaba sin aceite, ¿qué pasaba? Tenga cuidado, hermano. Decirle: tené cuidado, no te apague. Porque puede venir el Señor y tú venga
y el Señor ya se llevó. Amén. Es importante que estemos encendidos. Las insensatas volvieron. Señor. Y sabe que, hermano, la palabra nos muestra que la causa de no tener aceite es falta de comunión. Porque el Señor le dice, no los conozco. Quiere decir que esas personas que no tenían aceite no estaban en comunión con Cristo. Tenían lámpara, pero no tenían aceite y no estaban encendidos. Entonces, una de las causas que puede apagar nuestro espíritu es la falta de comunión. Y es tan importante que puede determinar si el día que viene el Señor estamos preparados o no. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Algunos van a venir al culto como siempre. ¿Qué pasó? ¿Y los hermanos? ¿Dónde están? Espero que yo no esté, ni usted tampoco. ¿Qué pasa? ¿Hoy no hay culto? No, desaparecieron. No sé qué pasó con ellos. Algunos dicen que se lo llevaron los extraterrestres. ¿Cuál fue la causa? La falta de que su espíritu esté encendido. Entonces, tener encendido nuestro espíritu, hermano, es muy importante porque eso nos mantiene preparado para cuando el Señor venga. ¿Quiere ciérrele nomás, hermano? No hay problema, mejor. Total, se ve del vidrio. El viento casi dio un portazo, por eso le digo. Qué bueno que nosotros, hermano, no pensemos que el estar encendido es un evento en un momento de nuestra vida, sino que nosotros debemos ocuparnos de mantener nuestro espíritu encendido. Y el único que puede encender nuestro espíritu es el fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba ardiendo como una antorcha y por causa de que él estaba ardiendo como una antorcha por el Espíritu de Dios, él estaba alumbrando. Otra cosa, cuando nuestro espíritu, escuche acá, está encendido, es cuando irradiamos luz. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Decile a tu hermano, sos la luz del mundo. Y está hablando de lo espiritual. Ahora, una lámpara sin fuego no alumbra nada. Así que, si nos mantenemos encendidos por el fuego del Espíritu Santo, habrá luz en donde nosotros nos movemos. Hay cosas, hermanos, hay cosas que solo se manifiestan en el ámbito espiritual. ¿Cómo funciona? Quiero que leamos en Efesios
el capítulo 1, aquí Pablo está orando. No quiero leerle muchos versículos, pero voy a leer lo necesario. Del 15 está orando. Leemos el 17. Dice, esto es lo que pedía Pablo en oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando una persona está con su lámpara encendida o con su espíritu encendido, esa persona irradia luz. Quiere decir que si alguien se acerca a ti, puede que comience a entender cosas espirituales que en otro momento no lo estaba entendiendo. Porque hay una luz espiritual. Hay algo que se está manifestando en lo espiritual y la otra persona lo está recibiendo, lo está entendiendo. Eso me habla del poder del vínculo espiritual. El Señor dice, aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cómo se cumple esto? Cuando alguien se vincula a un ministerio, cuando alguien está honrando, cuando alguien está allí reconociendo un ministerio, lo que va a pasar es que la revelación que está recibiendo tal ministerio se va a comenzar a ministrar a la persona que está vinculada. Y eso sucede en lo espiritual. Hay cosas que vas a comenzar a entender por el vínculo espiritual. Pablo estaba vinculado a la iglesia de Éfeso. Su oración era a favor de la iglesia de Éfeso, para que la revelación que él estaba recibiendo, también los hijos e hijas de Dios de la iglesia de Éfeso lo reciban. Cuando el Señor comienza a encender nuestro espíritu, esa luz llega hasta nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento comienza a ser alumbrado desde nuestro espíritu y ahí comenzamos a entender muchas cosas del reino del Señor, de la palabra de Dios, del propósito de Dios. Todo nace desde recibir luz. Por eso el Señor vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Muchos relacionan que el bautismo del Espíritu Santo y fuego solo es para sentir un fueguito acá en el Espíritu, o para sentir algo. Hoy siento como un fuego en mi vida y cree que es todo. No, el fuego viene para traer luz. Cuando el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, puede conllevar un sentir que hay un fuego. Como decían esos discípulos que le escuchaban a Jesús, decía, cuando estábamos escuchándole hablar, había algo que estaba ardiendo en nuestro interior. No ardía nuestro corazón, decían esos discípulos, cuando Él nos hablaba la palabra. Ahí ellos estaban sintiendo algo, pero eso no era todo. No es todo el sentir un ratito un fuego de Dios, sino que ese fuego tiene un propósito de alumbrar nuestro entendimiento. Cuando nuestro entendimiento es alumbrado, hermano, comenzamos
a afianzarnos espiritualmente. Comenzamos a conocer nuestra posición en Cristo. Comenzamos a entender el ámbito espiritual. En muchas situaciones que pueden traer, en algunos casos, temor, se nos va el temor. Porque en lo natural podemos estar rodeados de circunstancias adversas, pero cuando desde el Espíritu comenzamos a entender las cosas del reino, se nos va el temor. Eso es lo que sucedió con el criado de Eliseo. Estaba atemorizado porque los sirios le habían rodeado, pero Eliseo oró y le dijo, Señor, abre sus ojos. Y el Señor le abrió los ojos a ese criado y él vio los ángeles de Dios. Vio los ángeles de Dios y se le fue el temor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la luz llega a nuestro entendimiento, es cuando se disipa el temor. No tendrás temor a las fuerzas espirituales, no tendrás temor a la oposición, no tendrás temor a los problemas, no tendrás temor a las enfermedades, no tendrás temor a las circunstancias económicas. ¿Por qué? Porque el Señor te comienza a revelar la manera que Él te guarda, la manera que Él te cuida, la manera que Él te sostiene, la manera que Él te provee. Amén. Por eso un creyente, hermano, no debe apagar su espíritu. ¿Qué sucede cuando se apaga el espíritu de una persona? Sucede lo que le pasaba a Israel en los días de Elías. ¿Qué estaba pasando en los días de Elías con el pueblo? Dice la palabra que ellos estaban claudicando entre dos pensamientos. Y Elías le tuvo que decir, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de Baal. Los israelitas tenían conocimiento de Dios, pero su corazón estaba dividido. Su corazón no estaba determinado a seguir al Señor. En su corazón todavía había dioses falsos. Y la palabra Dios, Dios falso, en este caso, se refiere a todo lo que termina como gobernando nuestra vida o interponiéndose a lo que Dios quiere para nosotros. Ese es un Dios. No significa solo una imagen, sino todo lo que puede interponerse a lo que Dios quiere para nosotros, o todo lo que nos desvía. Es un Dios falso. Israel estaba de esa manera. Es como decir, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero bueno, también tengo estas cosas. Yo estoy entendiendo la voluntad de Dios para mi vida, pero como que otras cosas son más fuertes. Entonces, todo lo que te está desviando de la voluntad de Dios para tu vida o de la perfecta voluntad de Dios para tu vida, se está transformando en un Dios porque te está gobernando.
Entonces el corazón de esa persona está dividida, conoce a Dios, cree en Dios, en parte entiende las cosas de Dios, pero por otra parte está siendo gobernado por otras circunstancias, por otros motivos. Así estaba Israel en los días de Elías. Leemos la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, 30 al 32. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, el cual había sido dada palabra a Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar que cupiera 2 medidas de grano. Vamos un poquito más adelante. En el 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó, ¿qué cayó? A ver, fuerte. Fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Gloria a Dios. El problema de estar con su corazón dividido, de que Dios no estaba gobernando su vida, sino que había parte de su vida que gobernaban otras cosas, que terminaba siendo su Dios, era el problema en el corazón. El altar representa el corazón. Y cuando el corazón no está bien, cuando el corazón, el espíritu no tiene fuego, está con un desorden, necesita ser ordenado. Uno se apaga cuando hay un desorden en el interior. Y aquí vemos que para que su corazón se afirme en Dios, necesitaron fuego. Cuando el fuego cayó sobre el altar, se ordenó su corazón. Cuando el fuego cayó sobre el altar, dejaron los dioses falsos. Cuando el fuego cayó en el altar, dejaron de presentar excusas. Cuando el fuego cayó, tomaron una decisión firme de reconocer que solo Dios es el Señor y que solo Dios merecía obediencia, que solo Dios merecía que se lo siga. Dejaron de pensar en otras cosas pasajeras. El fuego de Dios hace que un hijo de Dios, una persona, se afirme en la voluntad de Dios. No está allí como dominado por otras cosas. No está diciendo: yo sé que tengo que servir a Dios, pero cuando el fuego cae dice: voy a servir a Dios. Dios va a acomodar mis cosas.
Dios va a acomodar mi tiempo, gloria a Dios. Dios va a acomodar todo, pero yo le voy a servir a Dios, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es el consejo de Pablo. Aviva el fuego del don. Aviva. Yo les mencionaba el domingo acerca de esta palabra que el Señor le habló a Israel, donde le instruía en Levítico 6, verso 12. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No se apagará. Esta palabra, en lo que es la sombra del antiguo pacto, está trayendo una enseñanza para nuestro espíritu. Nuestro espíritu no se tiene que apagar. Y hay una parte, hermano, que es nuestra responsabilidad. Dice: cada mañana el sacerdote hará que el fuego se encienda. Tú puedes recibir algo de parte de Dios en una reunión. Yo puedo recibir algo de parte de Dios en una reunión, pero de allí en adelante también es mi responsabilidad personal de que el fuego de Dios en mi vida no se apague. Y para eso debo presentar oración, debo presentar mi vida misma como un sacrificio. Y decirle: Señor, enciende mi vida. No permita que me apague, Señor. Gloria a Dios. No pongamos excusas. Digámosle: Señor, ayúdame a que no me apague. La excusa, hermano, te puede servir para calmar tu conciencia, pero no te sirve para que el fuego de Dios se encienda en tu vida. Tú puedes presentar muchas excusas para ti mismo, para el pastor, para la iglesia. Presenta todas las excusas que quieras, pero eso no te sirve. Lo que sirve es que te determine, es que te esfuerce con una responsabilidad personal. Decirle: Señor, aquí está mi vida, ministrame, acomoda mi tiempo, ayúdame, Señor, no me quiero apagar. No quiero hacer un pequeño fueguito, sino que quiero encenderme. Por eso el apóstol Pablo le dice: aviva. No le dice: bueno, Timoteo, ya Dios te avivará. Y como que deja a la soberanía de Dios, que bueno, un día Dios te avivará. No, le dice: Timoteo, tú tienes que avivar el fuego. Decirle a tu hermano: tú tienes que avivar el fuego. Mire, ni siquiera le dijo: yo voy a orar por ti. Porque hay una parte, digamos, de la ayuda ministerial, pero hay otra parte que solo tú eres responsable, solo yo soy responsable. Yo no puedo culpar a mi apóstol si me apago.
Si estoy apagado, mi apóstol no tiene la culpa. Soy yo mismo que me descuido. Es el creyente mismo que se descuida, por eso está apagado. Y este ejemplo, hermano, este ejemplo que encontramos en Levítico, que es la sombra de lo verdadero, el antiguo pacto, ese ejemplo, como una sombra de lo verdadero, dice cada mañana. Eso me habla de que para mantener el fuego encendido es cuestión de cada mañana, es de cada día, no es cada culto. Decirle a tu hermano, si querés tener el fuego encendido, es cada mañana. Nosotros que vivimos en el campo, en el caso mío, yo entiendo un poquito porque nosotros en un tiempo solo teníamos un calentador a queroseno y hacíamos fuego. Y mi papá nos turnaba a nosotros. Tenía 2 hermanos mayores que yo y yo era el tercero, el más chiquito, el más mimado. Así que a mí me tocaba los sábados y los domingos. Y lo otro, de lunes a viernes, una semana cada uno. La responsabilidad era levantarse en la mañana y hacer fuego. Y para que el fuego durara para el otro día, nosotros tendríamos que poner trozos grandes de leña. Entonces, si era un trozo grande, aunque se apagaba un poco, siempre quedaba la brasa. Y con esa brasa podíamos volver a encender fuego. Ahora, nosotros podíamos dejar a la noche un fuego bien encendido, pero mayormente al otro día solamente había brasa, en algunos casos con mucha ceniza. Si nosotros seguíamos dejando eso de esa manera, eso se iba a terminar consumiendo y haciéndose ceniza y no habría más fuego. En un día ya uno nota y a los 2 días más. Por eso la instrucción de Moisés es cada mañana. Cada mañana. Cada mañana tienes que velar para que tu espíritu esté encendido. Cada mañana tienes que orar para que tu espíritu esté encendido. Cada mañana tienes que buscar que el Espíritu Santo te ministre para que tu espíritu esté encendido. Si tú no buscas cada mañana, te irás apagando inevitablemente como ese fuego en lo natural. Por eso, mantener el fuego encendido, hermano, es tan importante. Quiero leerle un texto más. En Juan, el Evangelio, el capítulo 8, verso 12. Dice así: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús y Él nos está ministrando de su Espíritu como fuego, no andaremos en tiniebla, sino que tendremos la luz de la vida. Tendremos conocimiento de lo espiritual, tendremos entendimiento de lo espiritual, no tropezaremos. ¿Por qué? Porque hay luz en nuestra vida. Amén. Usted sabrá por dónde está yendo el Señor. Porque el Señor dice
el que me sigue. El Señor no nos tiene que andar siguiendo a nosotros. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Y el Señor ha resucitado. El Señor se mueve en el ámbito espiritual. Y si nosotros no tenemos luz espiritual, ¿cómo vamos a seguir al Señor? ¿Cómo vamos a entender su voluntad? Solamente con el fuego de Dios estaremos siendo alumbrados y podremos decir, por acá es que el Señor está yendo y yo lo tengo que seguir porque soy su discípulo. Por acá es donde el Señor quiere que yo le sirva. Por acá es. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay luz espiritual. Cuando hay luz espiritual, tú sabes qué hacer. Tú sabes por dónde ir. Porque el Señor te está alumbrando. El mundo entero está en tiniebla espiritual. Por eso tropieza, por eso se golpea, por eso tiene consecuencia de sus mismos tropiezos, de sus mismos errores. Pero tú, si estás con la luz espiritual, el Señor te va a ir guiando. El Señor dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando hay luz espiritual en tu vida, la palabra será clara, la palabra será revelada, la palabra te irá alumbrando el camino, la palabra de Dios te irá limpiando el camino. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está revelándote lo que el Señor dice en su palabra. Y tú no vas a ser como muchos que tropiezan y luego pasan momentos muy amargos o muchos que están allí como un poco desconcertados en cuanto a la voluntad de Dios para su vida, sino que tú estarás seguro en lo que Dios quiere para tu vida, estarás haciendo lo que el Señor te está guiando y estarás en paz con Dios, no tropezarás, mucho menos no caerás. ¿Por qué? Porque la luz de Dios te está guardando. Gloria a Dios. La luz de Dios. Le leo un versículo más y con esto cerramos. En el Salmo 27, que dice la palabra allí, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando el Señor está alumbrando tu vida, aunque tengas muchos problemas por delante, no tendrás temor. David decía: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Es decir, yo sé que el Señor me dará una salida. El Señor es mi luz y mi salvación. Significa, yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Aleluya. Aunque tengamos enfrente muchos problemas, Él decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Una persona que está siendo iluminada por Dios no tiene temor. Una persona que está siendo iluminada por Dios, siempre el Señor le va a indicar una puerta de salida, una puerta de victoria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.